Saludos a todos. El siguiente video titulado Contaminación por microplásticos en el suelo agrícola y la seguridad alimentaria presenta uno de los problemas relacionados a la ecología microbiana, el cual habita en nuestro medio ambiente. ¿Qué son los microplásticos? Los microplásticos son fragmentos diminutos de material plástico, generalmente con un tamaño inferior a 5 milímetros de diámetro. Esas partículas pueden originarse a partir de la descomposición de objetos plásticos más grandes o pueden ser fabricadas en forma de partículas diminutas. Estas se encuentran en diversos entornos, desde los océanos hasta los ríos, los suelos y alimentos. Sus efectos preocupan debido a su persistencia y su posible impacto negativo en los ecosistemas, incluyendo a los seres humanos. El posible problema del diseño de investigación es el siguiente. ¿Cuál es el impacto de la contaminación por microplásticos en suelos agrícolas y cómo influye en el funcionamiento de las plantas y la calidad de los frutos que habitan en dicho suelo? Ahora paso a mencionar las variables de mi diseño de investigación. Número 1. La variable independiente son los niveles de contaminación por microplástico en el suelo agrícola. Ahora, la variable dependiente es la seguridad alimentaria de los cultivos de plantas en ese suelo agrícola. Hipótesis. La presencia de microplástico en el suelo agrícola y su acumulación en el sistema radicular de las plantas podría incrementar la contaminación. Por lo tanto, un alto contenido de microplástico en el suelo agrícola podría representar un riesgo para la salud humana a través de la cadena alimentaria. La metodología. La contaminación por micro o nanoplásticos puede ser controlada por fotodegradación, radiación ultravioleta y bióticamente a través de microorganismos. Para llevar a cabo el experimento de biocontrolar es necesario utilizar métodos analíticos en el suelo agrícola. Número 1. Se lleva a cabo la separación de plástico de muestras del suelo. Se debe aislar, extraer o purificar la muestra antes de detectar la existencia de micronanoplásticos, esa contaminación por micronanoplásticos para descartar materiales no plásticos, ya sea madera o vegetación. Número 2. Llevar a cabo el uso de nanopartículas o densidad para separar los microplásticos. Ese método es útil para identificar o evaluar el destino o la proveniencia de la contaminación por microplástico. Número 3. Separar por densidad o flotación las muestras de microplásticos del suelo. Se utiliza una solución salina para la flotación y recuperación de partículas de microplástico. Las ventajas de este método son el bajo costo, los impactos mínimos en el ambiente y su rapidez. Para recuperar las partículas de microplástico de un tamaño de 200 a 400 micrómetros o de 800 a 1000 micrómetros se utilizan varias soluciones. Por ejemplo, cloruro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio y bromuro de zinc. Además de la técnica de flotación, se usa la técnica de hidrofobicidad para separar partículas de contaminación por microplásticos. Esta técnica consiste en provocar una espuma que aísla minerales en los que dichas partículas hidrófobas se pegan en la superficie, en la interfaz aire líquido. Se mejoró esta técnica y se creó un separador de sedimentos plásticos de Monich para separar los microplásticos de muchos tamaños. Finalmente, se lleva a cabo la identificación y confirmación de las partículas de microplásticos. Las dos maneras de analizarlas es detectando e identificando las partículas a través de espectroscopía vibratoria y espectrometría de masas. La microscopía FTIR, que es la espectroscopía vibratoria, es la más utilizada para ver los rangos de partículas de 500 micrómetros. Resultados. Mediante el uso de una técnica conocida como extracción por punto de turbidez, SPE, utilizando Triton X45TX45 como agente. Los resultados de esta investigación revelaron la presencia de dos tipos diferentes de nanopartículas, poliestireno con abreviatura PS y polimetilmetacrilato
con abreviatura PMMA, conservando su morfología y tamaños originales. Estos extractos, obtenidos mediante la técnica CPE, fueron sometidos a análisis mediante pirólisis gas, cromatografía, espectrometría de masa para la cuantificación a gran escala de las nanopartículas, y se lograron recuperaciones de alrededor del 84.6% al 96.6% para poliestireno y del 76.5% al 96.6% para polimetilmetacrilato. Las nanopartículas más diminutas penetran células y tejidos de manera más eficaz en comparación con partículas de mayor tamaño, y su eliminación resulta un proceso complejo. Estas nanopartículas también pueden inducir estrés oxidativo debido a un desequilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes en el cuerpo. Las nanopartículas pueden desencadenar reacciones químicas inusuales que afectan tanto al catabolismo como el anabolismo corporal, así como respuestas inmunitarias anómalas que pueden poner en riesgo la salud de los organismos vivos. Una vez las sustancias de partículas de contaminación por microplástico ingresan al suelo y experimentan su degradación, pueden modificar sus características físicas y químicas. Estos aditivos se liberarán en el suelo, y su acumulación en las plantas dependerá de la carga de la superficie molecular. Las partes más afectadas de la planta fueron las raíces, seguida de las hojas, los brotes y por último el tallo. La concentración de estas nanopartículas es más alta en las plantas con raíces en comparación con las plantas de pasto y las que crecen por encima del suelo. Las hojas se contaminan con microplásticos debido a su deposición desde el aire, y estas partículas se adhieren a la superficie de la hoja. Finalmente, las nanopartículas más pequeñas de microplásticos pueden atravesar las membranas biológicas de las plantas, lo que las hace más perjudiciales que las partículas de mayor tamaño. Discusión. La evaluación de nanopartículas de plástico en muestras de suelo presenta un desafío complejo y laborioso debido a la naturaleza heterogénea del suelo en comparación con los entornos acuáticos. A medida que el tamaño de las nanopartículas de plástico disminuye, la separación de estas partículas de muestras ambientales es más complicada. Esas nanopartículas de microplásticos pueden interactuar con componentes orgánicos y minerales, lo que dificulta su extracción e identificación en términos de cantidad. La elección de métodos de pretratamiento depende de factores como los costos asociados, la eficiencia en la recuperación y el potencial daño a las partículas en análisis. La comprensión actual del grado de contaminación por nanopartículas de plástico en el entorno del suelo es limitada en comparación con la contaminación observada en ecosistemas acuáticos. En un futuro, resultaría más llevadero realizar investigaciones que aborden en los efectos de las partículas de microplástico, considerando el tamaño, tipología, concentración, morfología, origen y disponibilidad biológica. También se requiere un análisis de los factores que influyen en la toxicidad asociada a estos plásticos, como el periodo de exposición y la cantidad. Además, es importante investigar la influencia del microbioma del suelo y de las partículas coexistentes, en particular los elementos traza, en la superficie de las partículas plásticas y el comportamiento de las partículas de microplástico. Establecer un sólido marco experimental es esencial para evaluar de manera efectiva los riesgos y las consecuencias de estas partículas, tanto para la salud humana como para el medio ambiente del suelo agrícola. Finalmente, la conclusión. Las nanopartículas de plástico provocan impactos nocivos en la interacción entre las plantas y el suelo. Para mitigar estos efectos es necesario que los humanos reduzcan el consumo de plástico para disminuir su prevalencia. Dentro del suelo, las bacterias y otros microorganismos pueden ingerir estas partículas, lo que tiene consecuencias perjudiciales para sus procesos digestivos, tasas de reproducción y supervivencia general. Cuando los animales se alimentan de plantas contaminadas por estas partículas de microplásticos, pueden pasar a la carne y los productos lácteos que se consumen, afectando a la cadena alimentaria. Los seres humanos, al consumir frutas y verduras contaminadas por microplásticos, pueden exponerse a riesgos en la salud como cáncer, trastornos gastrointestinales y enfermedades cardiovasculares. Detectar, cuantificar
e identificar estas partículas de microplástico en el sistema suelo-planta plantea desafíos debido a la falta de eficiencia en las técnicas y equipos de análisis, así como a las exigencias en la preparación de muestras, que incluyen el aislamiento, el pretratamiento y la concentración previa para cumplir con los límites de detección. A continuación se encuentran las referencias utilizadas para este diseño de investigación, que en este caso fue un artículo primario. Lo aprendido del artículo. El estudio de la presencia de microplásticos en suelos utilizados para la agricultura aporta información valiosa acerca de la amplitud de la contaminación por microplásticos en el ambiente. Esto facilita un entendimiento del alcance de este problema y su repercusión en los cultivos, en la diversidad biológica de los suelos y la seguridad alimentaria. Además, la evaluación de la presencia de microplásticos en estos terrenos nos permite identificar posibles amenazas para la salud humana y el ecosistema, y lo que puede fomentar la creación de prácticas agrícolas más sostenibles y guías adecuadas para los desechos de plástico. Y bueno, muchas gracias por su atención y hasta aquí concluye mi presentación. Gracias.